Eh, el expresidente Felipe Calderón quiso aprovecharse de algo que dijo Xóchitl Gálvez después del encuentro que sostuvo con sus dos rivales el domingo pasado. Me voy a poner mis lentes porque si no, no veo nada. No sé por qué me los quité, los estaba limpiando. Bien. Entonces ella habló de que el partido, el PRI, pues eran los criminales y esto y aquello y bla, bla, bla. Entonces el expresidente Felipe Calderón en su cuenta en X dijo, entre otras cosas, lo destacable de la matanza de Tlatelolco es que López Obrador se hizo militante y dirigente del PRI cuando ya se sabía que había sido un crimen de Estado. Cayó como momia y fue cómplice. Y todavía vienen a dar lecciones de moral. A ver, cuando ocurrió Tlatelolco, el presidente de México actual tenía 15 años. Entonces, no exageres, Felipe, no podía ser cómplice. Estaba en Tabasco estudiando la secundaria. Digo, y haber callado como momia, pues aunque hubiera hablado en esa época, ni quien le hubiera hecho caso. Ahora, lo que yo sí quiero decir es que quienes hayan estado en el PRI, siempre desde su fundación, callaron o se hicieron tarugos ante las arbitrariedades y los abusos de poder que los gobiernos emanados de este partido, desde los años 30 hasta los 90, cometieron sin preocuparse de nada. Yo hice una pequeña lista, porque la mayoría de la gente no se acuerda. ¿Tú no te acuerdas? ¿No habías nacido? A ver. Yo tampoco. Un día voy a decir qué edad tienes para que la gente sepa, desde cuándo. Es vampiro. Que sepan de cuál cosecha eres. En los años 30, el gobierno actuó contra la Liga de Comunidades Agrarias porque eran campesinos que el gobierno consideraba radicales. Porque ya que el gobierno triunfó, la revolución triunfó, se volvieron bien conservadores, los que se quedaron en el poder. De 1940 al 46 fueron reprimidas huelgas y manifestaciones obreras por el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero, que a la hora de reprimir era igual que sus antecesores y sucesores. En los años 40, durante los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán, la Confederación de Trabajadores de México se hizo del control de los sindicatos de México y se suprimieron los movimientos sindicales independientes. En los años 50, el movimiento agrario independiente en Morelos y Oaxaca fue reprimido por el ejército. En 1952, después de la elección de julio de ese año, simpatizantes del candidato presidencial opositor Miguel Enríquez Guzmán se fueron a manifestar en la Alameda Central de la Ciudad de México. Nadie sabe cuántos muertos quedó la represión. Algunos dicen que podrían haber muerto hasta 500 personas en la Alameda Central. Entonces, cada vez que pasen por la Alameda, piensen que el gobierno de Miguel Alemán reprimió a sangre y fuego a personas que no estaban de acuerdo y que gritaban a que no saben qué gritaban. ¡Fraude, fraude! Y ganó Ruiz Cortines. En 1965, los estudiantes de la universidad que exigían autonomía para la hoy UNAM fueron reprimidos y encarcelados. En 1958 fueron disueltas con fuerza policial diversas manifestaciones de maestros. De 1958 al 59, el movimiento ferrocarrilero fue reprimido mediante arrestos masivos de trabajadores y sus líderes se convirtieron en héroes de la izquierda, curiosamente. En 1960, maestros, estudiantes y campesinos fueron asesinados en Chilpancingo, Guerrero, por las fuerzas del orden porque se estaban manifestando. De 1964 a 1965, me acuerdo muy bien de esto, la huelga médica fue enfrentada con despidos y fuerza policial contra médicos residentes y pasantes. Y me acuerdo muy bien de esta porque mi hermano mayor, Fidel, era médico residente. En 1966, los estudiantes de la Universidad Michoacana de Morelia fueron reprimidos. En 1967, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, a que no saben qué pasó, fueron reprimidos. En Atoyac de Álvarez, en 1967, fueron asesinados campesinos y activistas. ¿Quién los mató? Las fuerzas del orden. En 1968, ¿qué les digo? La manifestación de estudiantes fue reprimida por soldados y paramilitares.
En 1971, otro grupo paramilitar, conocido como los Halcones, agredió y asesinó a estudiantes en el famoso Jueves de Corpus. De 1960 a 80 fue la Guerra Sucia, donde el gobierno asesinó y desapareció a guerrilleros y disidentes políticos. En 1995, ya más reciente, la matanza de Aguas Blancas involucró a la policía estatal allá en Guerrero abriendo fuego contra una caravana de campesinos. Más recientemente, en 1997, la matanza de Acteal también resultó en la masacre de 45 indígenas tzotziles en Chiapas por un grupo paramilitar. Sobre esto escribió un libro muy interesante nuestra querida Mónica Uribe. Entonces yo siempre digo, meterte al PRI era condonar lo que había hecho al PRI y que me perdonen, porque tú te metes a un instituto político, una religión que ha cometido estas barbaridades. Si no lo estás condonando, estás demostrando una gran indiferencia o una poca autoridad moral. Y quiero recordar que la mayoría de los líderes de este país, incluido el presidente, fueron priistas. He dicho. A ver. Qué duro, ¿verdad? No, es contar la historia del PRI solo con las matanzas es dejar fuera otra parte que fue constructor de instituciones. Ya lo sé, pero un solo muerto no justifica la construcción de instituciones. No, totalmente. Un solo muerto. Lo que quiero decir es, vale la pena conocer todo esto y también ponerlo en perspectiva. Estoy de acuerdo. Una cosa... Es que hoy me refería al tuit de Felipe de Calderón. ¿No? Creo que una cosa que de cualquier modo hizo durar tanto tiempo al PRI era esto. El reflejo de una cultura política mexicana. Represiva. Que en términos generales mucha gente se sentía representada con eso, y solo para decir, no siempre la mayoría tiene la razón. Nunca. Muchas de esas matanzas eran, si no aprobadas, cuando menos no criticadas por la población, en nombre de la famosa paz social. Sí, lo mismo ocurrió en Alemania nazi. Absolutamente. Y en Austria y en todos los lugares que eran los alemanes, pues la gente decía... Yo soy muy estricto en esto, porque como tú dices, fue un gran constructor, pero es que no había otro constructor. Porque era un partido único que hacía todo lo que fuera posible para no perder el poder. Yo nomás quiero recordar que de 1976 a 1988 el presidente López Obrador fue distinguido priista, y que yo recuerde, puedo estar equivocado, nunca condenó ni se pronunció en contra de ninguna de estas cosas. Ni siquiera en contra del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. No, porque no había participado todavía en eso. Se fue después se fue la oposición. Ahí está el asunto. ¿Quieren añadir algo en un minutito que nos queda? Bueno, yo lo único que agregaría es que desde los años 30 México era un país de caudillos, y estructurar un país donde había tantos caudillos fue desgraciadamente fuente de este tipo de... No sé qué tantos caudillos hubieran movimientos estudiantiles reprimidos. No, realmente, no sé cuántos caudillos había en Tlatelolco el 2 de octubre, mi querido Juan. El movimiento de 68 tuvo otras repercusiones en el mundo. Es que todos los movimientos tuvieron repercusiones. Fueron reprimidos violentamente. Sí. Y eso debe ser condenado. Y hubo impunidad. Y mucha impunidad. Nadie se va al bote por estas cosas. Mensajes.